Bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un perfil bastante denso sobre una figura del siglo IV, San Hilario de Poitiers. Ujú. Y, a ver, de entrada, el nombre suena a clase de historia de la Iglesia, algo un poco académico. Sí, un poco denso, sí. Pero es que el propio documento lo apoda el Atanasio de Occidente y lo sitúa en uno de los, y cito, momentos más peligrosos para la fe cristiana. Claro. Eso ya no suena a un santo de vidriera, ¿eh? Suena a protagonista de un thriller político-religioso. Totalmente. Es que no estamos hablando de un teólogo encerrado en su biblioteca, para nada. No, no. La historia de Hilario es la historia de una crisis de identidad brutal en el cristianismo primitivo, casi una guerra civil teológica, y él se encontró justo en el epicentro. Vaya. Los materiales que manejamos lo pintan como el hombre que, prácticamente solo, impidió que toda la Galia, la actual Francia, se desviara de la ortodoxia. Resistió a la presión de un emperador cuando defender la verdad era, pues, ir contra la corriente. Vale, pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desgranar estos apuntes para entender por qué este obispo fue tan crucial. ¿Qué demonios estaba pasando en el siglo IV para que la fe corriera peligro a ese nivel? Es que el nivel era máximo. Y sobre todo, cómo un solo hombre de una provincia romana consiguió convertirse en un pilar para toda la tradición de Occidente. Para empezar a situarnos, el documento habla de un contexto de crisis total. La palabra que no para de repetirse es arrianismo. Sí. Y no era una herejía minoritaria. Es que estaba apoyada por emperadores como Constancio II, que era exactamente esta idea que tenía todo el imperio en vilo, porque parece increíble que una disputa teológica pudiera desestabilizarlo todo. Es que era mucho más que una disputa. El arrianismo atacaba el corazón mismo del cristianismo. Directo al núcleo. Directo. Negaba la plena divinidad de Jesucristo. Para Arrio y sus seguidores, Jesús era, la primera y más perfecta de las criaturas de Dios. Sublime, sí, pero una criatura al fin y al cabo. Creado, no Dios. Exacto. Creado de la nada, lo que implicaba que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. No era Dios en el mismo sentido que el Padre. Y el emperador Constancio II, que buscaba la unidad del imperio a toda costa, Claro, la estabilidad. vio en esta idea, o en versiones más suavizadas, los llamados semiarrianos, una fórmula de consenso. Una especie de café para todos teológico. Justo. Promovía fórmulas ambiguas para sustituir el término clave que se había fijado en el concilio de Nicea del 325, homoousios. Una palabra que suena complicada. Significa consustancial en griego, es decir, de la misma naturaleza que el Padre. Querían cambiarla por otras que sonaran parecido pero que en la práctica, diluían esa identidad divina. Ya veo. Por eso la batalla no era una simple cuestión de terminología. Si Cristo no es verdaderamente Dios, toda la promesa de salvación, tal y como se entendía, se desmorona. Y como bien apuntan las fuentes, Occidente era muy vulnerable a esto porque no dominaba los matices de la filosofía y la lengua griega como Oriente. Y en mitad de todo este caos aparece Hilario. El perfil que tenemos lo describe de una forma curiosa. Viene de una familia culta, probablemente pagana, y llega al cristianismo por su cuenta. Sí, es muy interesante eso. No es algo que hereda, sino que lo descubre a través del estudio, de leer las escrituras. Eso ya lo pone en un lugar distinto, ¿no? Absolutamente. Su trayectoria es fascinante. Es un intelectual, un hombre formado en filosofía, en literatura, que se convierte, como indican los documentos, tras un proceso de búsqueda honesta de la verdad. Por convicción pura. Sí, parece que leer el prólogo del Evangelio de San Juan con aquello de «el verbo se hizo carne» fue decisivo para él. Esa conversión, fruto de la convicción intelectual y espiritual, le da una base muy sólida. Lo eligen obispo de Poitiers sobre el año 355 y casi sin tiempo para sentarse se ve metido de lleno en la pelea. Y entonces llega el giro de guión. El emperador, harto de su defensa de la fe de Nicea, lo destierra a Frigia, en la actual Turquía. Uno pensaría que es el fin de su carrera. Claro, esa era la intención. Pero aquí viene la gran ironía de su vida. A ver, El exilio, que duró del 356 al 360, en lugar de silenciarlo, fue lo mejor que le pudo pasar. ¿en serio? Fue como una especie de Erasmus teológico a la fuerza. En Frigia se sumergió de lleno en el pensamiento griego, pudo leer a los teólogos orientales en su idioma original, debatir cara a cara con los arrianos más sofisticados y entender sus argumentos desde dentro. Su teología se hizo infinitamente más profunda y precisa. Espera.
Me estás diciendo que lo destierran para neutralizarlo y lo que consiguen es darle un máster acelerado en teología oriental y convertirlo en un enemigo mucho más formidable. Eso es exactamente lo que pasó. El castigo se convirtió en su campo de entrenamiento. Increíble. Volvió, como dice el documento, convertido en un héroe doctrinal. El emperador, sin quererlo, había forjado al campeón que necesitaba la ortodoxia en Occidente. Vaya. Regresó con las herramientas y la perspectiva para defender la fe de Nicea, no solo con la autoridad de un obispo, sino con la agudeza de un pensador de primer nivel, que conocía al adversario mejor que nadie. Vale. ¿Y todo ese conocimiento que acumuló, dónde lo volcó? Supongo que ese arsenal intelectual se tuvo que plasmar en algún sitio. ¿Fue allí donde escribió sus grandes obras? Precisamente, su obra maestra, De Trinitate. Sobre la Trinidad. Eso es. La escribió en gran parte durante el exilio. Y no es una obra cualquiera, ¿eh? Se considera la primera gran exposición sistemática sobre la doctrina trinitaria escrita en latín. Antes de él, en Occidente había escritos de defensa, pero nada de esta envergadura. Era el primero en ponerlo todo en orden, ¿sí? En De Trinitate Hilario construye con una lógica demoledora todo el edificio, explica la relación eterna entre el Padre y el Hijo, demuestra su consustancialidad y empieza a integrar al Espíritu Santo en esa unidad divina. O sea que no solo defendía una idea, sino que estaba creando el lenguaje para que otros pudieran entenderla y defenderla. Les dio a los obispos latinos un manual de instrucciones. Les dio el armazón intelectual que necesitaban desesperadamente. El documento afirma que fue decisiva para consolidar la fe nicena en Occidente. Y no es ninguna exageración. Abrió el camino para gigantes que vendrían después, como San Ambrosio de Milán o San Agustín. En los apuntes también se mencionan otras obras, como un comentario al Evangelio de Mateo y una que me llama mucho la atención, De Synodis. ¿Así? Por lo que entiendo, era un libro para explicar a los obispos de la Galia los líos terminológicos de los griegos. Sí, y eso nos muestra su faceta de pastor, de pedagogo. Hilario se dio cuenta de que mucho del conflicto no se debía solo a la mala fe, Sino a que no se entendían. sino a la pura y simple incomprensión. Los obispos occidentales oían hablar de homoousios, misma esencia, y homoiousios, esencia semejante, y no entendían el abismo que había en esa única letra, en esa I. Un momento. ¿De verdad todo este lío que dividió al imperio era en el fondo por una I de diferencia? Suena a obsesión por el detalle. Suena a locura, pero esa I era la diferencia entre un Salvador que es Dios y un Salvador que es una criatura. Vaya. Era la diferencia entre el cristianismo y otra cosa. En De Synodis, Hilario actúa como un traductor cultural, explicando con una paciencia infinita qué significaba cada fórmula y por qué solo la de Nicea garantizaba la fe. Se aseguró de que su gente tuviera las herramientas para no dejarse engañar. Yendo al núcleo de sus argumentos, hay una frase que citan los apuntes que me parece potentísima. No hay en el Hijo nada que no sea del Padre. Es esa la clave de todo su pensamiento. Esa frase lo resume a la perfección. Para Hilario, el Hijo no es una versión light del Padre, ni una creación posterior. No es un Dios de segunda. Para nada. Es perfectamente engendrado, no creado. Comparte la misma y única naturaleza divina. Pero, y aquí está su gran genialidad pastoral, él no lo planteaba como un debate filosófico para académicos. No. Lo conectaba directamente con la salvación de cada persona. El texto lo deja clarísimo. Solo Dios puede salvar. Desarrollemos eso, porque creo que es el punto crucial. ¿Por qué era tan importante que Cristo fuera Dios para la salvación? El argumento es muy directo. Si Cristo es una criatura, por muy elevada que sea, no es Dios. Ajá. Y si no es Dios, no puede tender un puente real entre la humanidad y Dios. Su sacrificio en la cruz tendría un valor limitado. Sería el acto heroico de una criatura, no el acto redentor de Dios mismo. Claro. No podría divinizar al ser humano, que es como los padres de la Iglesia llamaban a hacernos partícipes de la vida divina, el objetivo final de la salvación. Hilario hizo que la gente de la calle entendiera que esta lucha doctrinal tan abstracta les afectaba directamente a su esperanza de vida eterna. De demás, según leo aquí, no presentaba a la Trinidad como un problema matemático, sino como un misterio de amor. Sí. El Padre que se entrega generando al Hijo, el Hijo que nos revela al Padre, y el Espíritu Santo que nos une a ambos. Es una visión mucho más dinámica y atractiva. Sí, huye de una idea estática de Dios. Para él, Dios es en sí mismo una comunión de amor, y la historia es la invitación a que entremos en esa comunión.
Además, el documento subraya que fue un precursor en muchos temas. Se adelantó a su tiempo. Muchísimo. Su forma de explicar cómo se unen la divinidad y la humanidad en Cristo se adelantó a los grandes debates del siglo siguiente. Y es increíble que ya confesara al Espíritu Santo como Dios verdadero y consustancial, algo que la Iglesia no definiría oficialmente hasta el Concilio de Constantinopla en el 381. Iba un paso por delante, sí. Totalmente. Hay otra cosa del perfil que tenemos que me fascina, y es su estilo personal. No parece el típico polemista agresivo. No, no lo era. El texto usa una combinación de palabras curiosa. Lucidez intelectual, paciencia pedagógica, firmeza doctrinal y mansedumbre personal. Incluso lo apodaron el dulce Atanasio. Sí. Comparándolo con el Atanasio de Oriente, que por lo visto era bastante más guerrero. Sí, Atanasio de Alejandría era un luchador nato, un hombre de acción y confrontación. Hilario era diferente. Y ese rasgo es clave para entender su éxito. Vivió en una época de conflictos brutales, con obispos exiliados, sínodos amañados. Una presión política asfixiante. Exacto. Y en ese ambiente tan caldeado, él supo combatir el error sin odiar a la persona. Su serenidad le dio una autoridad moral inmensa. O sea que si se juntaban en una reunión, Atanasio era el que golpeaba la mesa, Sí. Hilario el que después te explicaba con calma por qué tenías que estar de acuerdo con él. Es una imagen bastante buena, sí. Su exilio no lo convirtió en un radical con ganas de revancha, sino en un teólogo más sabio. Demostró que se puede ser absolutamente firme en las convicciones sin caer en el fanatismo, que se puede defender la verdad con caridad. Entiendo. Esa firmeza tranquila fue probablemente mucho más efectiva a largo plazo que cualquier discurso incendiario. Se convirtió en un faro de estabilidad en medio de la tormenta. Entonces, haciendo balance de todo esto, ¿cuál dirías que es su legado? El documento lo resume de forma contundente. Salvó a la Galia del arrianismo, fundó la teología trinitaria en latín y preparó el terreno para gigantes como Ambrosio y Agustín. Casi nada. Y yo añadiría 2 puntos más que el texto subraya y que son cruciales. El primero es su defensa de la libertad de la Iglesia frente al poder político. Importantísimo. En una época en que el emperador se creía con derecho a dictar la teología del imperio, Hilario se plantó y defendió que la fe no puede estar sometida al poder temporal. Sentó un precedente fundamental para la relación entre Iglesia y Estado que marcaría toda la historia de Occidente. Y el segundo punto, entiendo, es su relevancia hoy. Exacto. Como sugiere el texto, hoy también hay muchas corrientes que tienden a reducir a Jesús a un gran maestro moral, un líder inspirador, un referente ético. A vaciarlo de divinidad. Justo. Y Hilario nos recuerda, con la misma urgencia que en el siglo IV, que si le quita su divinidad, el cristianismo se queda vacío, se convierte en una filosofía bonita, pero pierde su núcleo, que es la salvación. Su mensaje sigue intacto. Cristo salva porque es Dios. Y por eso fue nombrado doctor de la Iglesia, claro. Por la suma de todo esto, el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1851. La verdad es que, después de analizar su figura, la imagen que queda es la de un pensador valiente, un pastor inteligentísimo y, sobre todo, un arquitecto de la teología occidental. En un momento de confusión máxima, supo poner claridad y firmeza, pero desde una serenidad y una caridad que impresionan. Demostró que la convicción intelectual no tiene por qué estar reñida con la integridad personal, y que a veces las ideas que parecen más abstractas y lejanas son las que tienen las consecuencias más directas y prácticas en la vida de la gente, nada menos que la idea de la salvación. Y nos deja quizá una reflexión interesante para darle vueltas. El documento insiste mucho en cómo Hilario defendió la fe frente a las presiones de un poder político que quería imponer una verdad oficial. Esto nos lleva a una pregunta que no pasa de moda. ¿Qué lecciones nos da su postura sobre la relación entre las convicciones profundas y el poder establecido, sobre todo cuando defender lo que uno cree verdadero te convierte en minoría o te obliga a ir a contracorriente de las presiones culturales dominantes?